Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una nueva jornada de interresidentes. Yo soy Juan Cáceres. El tema que nos toca va a ser hiper e hipotiroidismo. Bueno, vamos a ver los temas que vamos a ver hoy. Primero vamos a ver un pantallazo general de las hormonas tiroideas, cuáles son las funciones, un pantallazo básico y después sí, definición de hipertiroidismo, algunas de las causas y las principales, todo lo que es el cuadro clínico del hipertiroidismo, el diagnóstico y el tratamiento, y por último, un poquito vamos a hablar de lo que es la tormenta tiroidea, que sería una de las urgencias endocrinológicas. Con respecto al hipotiroidismo, pasaríamos por lo mismo, una definición, primero las principales causas, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento, y también la urgencia endocrinológica, que sería en este caso el coma mixedematos. Para empezar a hablar de las hormonas tiroideas, bueno, tenemos dos hormonas tiroideas, triiodotironina y tiroxina, ¿sí? T3 y T4 llamadas así. Son hormonas que tienen una acción sobre principalmente la transcripción nuclear de una gran cantidad de genes que se va a expresar en lo que es síntesis de enzimas, proteínas y algunas otras sustancias, ¿sí? Que básicamente, y a grandes, hablando en grande, produce un aumento de la actividad metabólica celular, ¿sí? Estas hormonas tienen receptores en muchos órganos y tejidos del cuerpo, por lo que tienen una acción en muchos, ¿sí? Acá es importante destacar también que principalmente la que tiene mayor actividad en los tejidos periféricos es la T3 o la triiotironina. Tiene entre 4 a 6 veces más actividad que la T4 y del total secretado por la glándula tiroides, el 93% secretado es T4 y el 7% es T3. Pero en los tejidos periféricos tenemos una enzima que es la 5-deshidratada que convierte esta T4 en T3, que tiene mayor poder de actividad hormonal, ¿sí? Los principales efectos de las hormonas tiroideas, bueno, principal, crecimiento y desarrollo, ¿sí? Por eso hablamos en que los niños se hace un screening de lo que es el hipotiroidismo, porque influye mucho en el crecimiento y en el desarrollo del sistema nervioso central, produciendo algunos cuadros característicos. Eh, Después tenemos que influyen sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, con una absorción de la glucosa, un aumento de lo que es la gluconeogénesis y también de lo que es la glucogenólisis, ¿sí? Con mayor liberación de hidratos de carbono. En los lípidos también hay un aumento de lo que es la lipólisis y bueno, como dije anteriormente, un aumento de lo que es el metabolismo basal, el consumo de algunas sustancias que puede llegar a derivar también en lo que es una disminución del peso, ¿sí? También hay un aumento del uso del oxígeno y también produce un aumento de lo que es todos los transportadores iónicos, sobre todo la bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿sí? Este aumento del oxígeno se produce principalmente porque también produce transcripción y la formación de muchas mitocondrias, entonces aumenta lo que es la respiración celular y el uso de oxígeno. Bueno, hablando sobre efectos principalmente en lo que es el sistema cardiovascular, ¿sí? Vamos a tener lo que es un aumento del gasto cardíaco, ¿sí? Hay una vasodilatación, se produce un aumento del flujo sanguíneo a los tejidos periféricos, principalmente por vasodilatación, ¿sí? Un aumento en lo que es la frecuencia cardíaca y un aumento también en la fuerza del corazón, es decir, que son ino y cronotrópicas, ¿sí? Y también con un aumento de la respiración celular que ya lo nombramos recién.
Algunos otros efectos en otros sistemas, ¿sí? En lo que es el sistema digestivo tenemos un aumento de lo que es la motilidad intestinal, ¿sí? El aumento de las hormonas tiroideas también puede llegar a producir una excitación en el sistema nervioso central, y en lo que es la función muscular también. Al principio produce un aumento en lo que es la fuerza, la contracción, y después hay una disminución principalmente por el catabolismo de las proteínas musculares, ¿sí? También afecta lo que es el sueño, ¿sí? Una disminución en la secreción produce lo que es mucha somnolencia, y puede producir también en el insomnio, ¿sí? Y algo importante también es que aumente la mayoría de las secreciones de todo lo que son las glándulas exócrinas y endocrinas, ¿sí? También tiene algún pequeño efecto sobre lo que es la función sexual, puede producir disminución de la libido, impotencia en el sexo masculino, y en el sexo femenino puede llegar a producir, en caso de hipotiroidismo, metrorragias, y en el caso de hipertiroidismo, en algunos casos, amenorreas. Bueno, eso fue un pantallazo general de lo que son las funciones de las hormonas tiroideas, ¿sí? Ahora vamos principalmente con el primer cuadro, eh, que va a ser el hipertiroidismo, ¿sí? Definimos al hipertiroidismo como un trastorno funcional de la tiroides que se caracteriza por un exceso en las secreciones de las hormonas tiroideas, ¿sí? Eh, Esto se va a ver reflejado en un laboratorio con un aumento de lo que es la T3 y la T4 libres, ¿sí? Y con una disminución en lo que es la TSH, ¿sí? No nombramos la TSH es la hormona tiroestimulante, ¿sí? Que lo que produce es la liberación de las hormonas, es una hormona liberada por el hipotálamo, por la hipófisis, que produce, que tiene efecto a nivel de la tiroides con aumento de la secreción de la iodación y la secreción de las hormonas tiroideas, ¿sí? También tenemos una definición de lo que es el hipertiroidismo subclínico, en donde tenemos un paciente con T3 y T4 que son normales, pero con una TSH que es indetectable, ¿sí? Los valores normales que tenemos aproximadamente varían en todos los laboratorios, ¿sí? Unos valores aproximados de T4 son entre 0,7 y 1,8 nanogramos por decilitro, de T3 entre 2,3 a 4,4 nanogramos por decilitro, y la TSH 0,3 a 3,0 unidades internacionales por decilitro, ¿sí? Acá tenemos la imagen de lo que sería un bocio, que es el aumento del tamaño de la glándula tiroides, se define así. Las principales causas de lo que es el hipertiroidismo, el 50 al 80% de las causas son por enfermedad de Graves-Basedow, ¿sí? La enfermedad de Graves-Basedow es una enfermedad autoinmune en donde existen anticuerpos IgG que van contra el receptor de TSH, la hormona tiroidea. Estos anticuerpos a veces producen una activación de estos mismos receptores como si fueran la hormona TSH, y producen el aumento en la secreción de las hormonas tiroideas. Eso también, esta enfermedad tiene una afectación multisistémica, ¿sí? Produce lo que es el bocio difuso con hiperfunción, que es la imagen que vimos recién, ¿sí? También puede tener afectación de lo que es la parte oftalmológica, produciendo la oftalmopatía infiltrativa, y también afectación de la parte dérmica con la dermopatía infiltrativa, ¿sí? Esta enfermedad es más prevalente en mujeres, ¿sí? Una relación 3:1, y es más frecuente de aparición entre la tercera y la cuarta década de vida. En orden de frecuencia, las causas de hipertiroidismo que le siguen también son el adenoma tóxico, que es un solo nódulo hiperfuncionante que se ubica en la glándula tiroides, y el bocio multinodular tóxico, que también se discute si puede llegar a ser en un principio una enfermedad de Graves y que después se produce algún
nódulo hiperfuncionante, ¿sí? Y algunas tiroiditis, como tiroiditis de Kerbein, Riedel. Bueno, hablando del cuadro clínico, un paciente con hipertiroidismo, vamos a tener primero alteraciones generales, ¿sí? Y después alteraciones específicas de algunos aparatos, ¿sí? En lo que son alteraciones generales, se produce un aumento de lo que es la termogénesis, ¿sí? Va a haber un aumento de la temperatura basal, ¿sí? Por el consumo, por el exceso, por el catabolismo. Hay un aumento de la sensibilidad del calor y hay una sudoración excesiva, ¿sí? Esta sudoración excesiva va a responder para reducir la temperatura aumentada por el cuadro y también por el temite que explicamos del aumento de las secreciones de la mayoría de las glándulas que producen las hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces el paciente se va a encontrar con una piel caliente y húmeda, con una piel caliente y húmeda, ¿sí? También se presenta un paciente con poliuria y polidipsia, ¿sí? Con una astenia, con un decaimiento general, con una pérdida de peso, ¿sí? Por el consumo de las proteínas, ¿sí? Acuérdense que aumenta el catabolismo y también va a presentar cabello y faneras, uñas muy frágiles. También hay algunos pacientes en los que se ha descrito un prurito y eritema palmar, ¿sí? Esto también por la vasodilatación periférica. Acá tenemos una paciente con una fase típica de hipertiroidismo de enfermedad de Graves, ¿sí? Donde se ven una piel como sudorosa, ¿sí? Un poquito de oftalmopatías, ¿eh? Y bueno, en lo que respecta al aparato cardiovascular, en el hipertiroidismo vamos a encontrarnos con que la resistencia vascular periférica está disminuida, hay un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento del volumen sistólico, ¿sí? También, y lo más importante de destacar acá, es que pueden presentarse trastornos del ritmo, ¿sí? Principalmente fibrilaciones auriculares que pueden llegar a presentar entre el 10 al 20% de los pacientes, pero también pueden presentarse taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares, ¿sí? Esto por acordarnos que tenía efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos en el corazón. En el aparato digestivo, como dijimos, aumenta la motilidad intestinal por lo que el paciente va a presentarse con diarrea. También puede presentar alteraciones en lo que son las enzimas hepáticas, principalmente la fosfatasa alcalina, y hay un apartado en donde habla de que los casos muy graves pueden llegar a presentar una hepatomegalia e ictericia. En lo que es el sistema nervioso central y el sistema muscular también, bueno, pueden presentarse con el paciente con nerviosismo y agitación, pueden estar, al principio se encuentran hiperactivos, pero después se encuentran limitados por la fatiga muscular y el insomnio que produce el cuadro también. Presentan un temblor fino, distinto de los otros temblores, que casi es indetectable, se detecta habitualmente poniendo una hojita sobre los dedos y ahí se nota el, el pequeño movimiento en la misma. Y bueno, como dijimos arriba, fatiga muscular, ¿sí? También, que lo pusimos, presencia de bocio difuso. Vamos a nombrar un poquito, hoy a hablar un poquito de lo que es la oftalmopatía infiltrativa, porque también es algo grave que puede llegar a afectar al paciente y puede hacer que tenga una pérdida de la visión. Bueno, la oftalmopatía infiltrativa es una infiltración del tejido retroorbitario que se puede acompañar de también afectación de lo que son los músculos oculares. Para valorar la gravedad de esta oftalmopatía se utilizan escalas,
principalmente lo que se más utiliza en una escala no specs, que significa no physical sign of symptoms, only sign de soft tissue involution, proptosis, extraocular muscle signet, corneal y pérdida de visión. Traduciendo al español, habla de afectación del tejido blando, proptosis, afectación de los tejidos extraoculares, de los músculos extraoculares, afectación corneal y pérdida de la visión, ¿sí? Esto tiene un puntaje, una tablita que ya les voy a mostrar, y me habla de que la oftalmopatía es leve si tiene un puntaje menor a 4, es moderada si tiene un puntaje de 4 a 6 y severa mayor a 6. Esta es la escalita NOSPEC, que me habla de un grado de lo que ya les dije recién que valora esta escala, ¿sí? La afectación de los tejidos blandos, donde tenemos un puntaje de 0 si está ausente, 1 si es mínimo, 2 si es moderado y 3 si es marcado. Después valoramos lo que es la proptosis, ¿sí? Lo mismo, 0 ausente, de 3 a 4 milímetros por encima de lo normal es un punto, de 5 a 7, 2 puntos, y más de 8 es 3 puntos. Después tenemos la afectación y el compromiso de los músculos extraoculares, el compromiso corneal y por último la pérdida de visión, ¿sí? El diagnóstico del cuadro de hipertiroidismo principalmente va a estar dado por la adecuada valoración clínica, ¿sí? De todos los signos y los síntomas de la enfermedad que ya estuvimos viendo recién, ¿sí? El laboratorio, en donde vamos a principalmente tener un aumento de lo que es la T4 libre y una TSH inhibida, ¿sí? También puede encontrarse en un laboratorio típico hipocolesterolemia, anemia y una moderada hipercalcemia. Y en caso de una sospecha de enfermedad de Graves, también vamos a encontrar el antirreceptor de TSH. Después, que no se hace siempre de rutina, tenemos las imágenes donde vamos a hacer ecografías y gammagrafías para ver captaciones de iodo, si no hay algún nódulo hiperfuncionante. Y por último, lo que no se hace de rutina, que es la punción aspiración, ¿sí? Que eso en caso de sospechar de algún nódulo o algo que sea con criterios de malignidad, se utiliza la punción aspiración con aguja fina. Ahí tenemos una imagen de una ecografía. Bueno, el tratamiento, principalmente el tratamiento tenemos dos tipos, ¿sí? Que son los antitiroideos, ¿sí? O tionámidas. El propiltiuracilo y el metimazol, ¿sí? Generalmente se usa más el metimazol, el propiltiuracilo es un poquito más caro y no está en todos los medios disponibles. Después, para el manejo de lo que son los síntomas, como pueden ser la taquicardia y los temblores, también tenemos lo que es los beta bloqueantes como el propanolol, que una función extra que tiene el propanolol, además de controlar los signos cardiovasculares, es que también inhiben lo que es la 5-desyodasa, o sea que inhibe la transformación de T4 a T3 en los tejidos periféricos. Después, como otros tratamientos, tenemos terapias con radioiodo o la tiroidectomía, en caso de ser necesario. Hablando un cuadrito un poquito importante que tenemos es que es la urgencia endocrinológica en cuanto al hipertiroidismo, ¿sí? Que se denomina tormenta tiroidea, tirotoxicosis, crisis tiroidea. Esto es un estado crítico que es poco frecuente y que se caracteriza por una disfunción de múltiples órganos generado por el efecto de un exceso de las hormonas tiroideas. Tiene una elevada mortalidad, hasta un 20%, y las manifestaciones clínicas típicas de estos pacientes son taquicardia, fiebre, alteraciones gastrointestinales y del sistema nervioso central y cardiovasculares. El diagnóstico de
cuadro clínico se puede dar por una escala de Burch y Wartofsky, que es la más utilizada. ¿Por qué? Porque esta escala, que ya se las voy a mostrar, solamente valora criterios clínicos. Después también tenemos una escala de la Asociación Japonesa de Tiroidismo, que también utiliza estos parámetros clínicos y también le agrega el laboratorio de las hormonas tiroideas, ¿sí? Con esta escala se utiliza más en lo que es emergencia y todo, porque es una escala rápida que solamente valora signos clínicos, y con eso podemos tener una sospecha de si estamos frente a un cuadro, una tormenta tiroidea, a una tormenta tiroidea inminente o poco probable según la puntuación, ¿sí? Me habla de que una puntuación en esta escala de 45 puntos o más, te habla de que el paciente tiene una tormenta tiroidea. Entre 25 y 44 puntos habla de una tormenta tiroidea inminente, y menos de 25 puntos nos habla de una tormenta tiroidea que es poco probable, ¿sí? Ahora les voy a mostrar la escala de Burch y Wartofsky. Acá tenemos los parámetros que miden. Bueno, primero tenemos como primer parámetro la temperatura, ¿sí? En donde se le asigna una distinta puntuación a la temperatura del paciente, de 5 a 30 puntos. Después, la disfunción cardiovascular, ¿sí? Que lo que valora, primero, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Encontrándose 5 puntos en la taquicardia leve, 90 a 110, de 110 a 120, 10 puntos, y así hasta llegar a 25 puntos. Después, valoramos si el paciente está con ritmo sinusal o está con alguna alteración del ritmo, como la fibrilación auricular. En el caso de estar ausente son 0 puntos y en el caso de estar presente 10. Después, valoramos si hay algún grado de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Si es ausente, si es leve, si es moderada. Si es leve, se encuentran algunos edemas discrásicos en miembros inferiores. Moderada, puede haber algo de crepitantes a la ocultación pulmonar, y severa ya es un edema agudo de pulmón franco, ¿sí? Después, valora lo que es la disfunción gastrointestinal o hepática, hablando de 0 puntos, siendo ausente afectación gastrointestinal, moderada con diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, y severa afectación con ictericia. Después valora el sistema nervioso central, con paciente si está agitado o si está con delirio o inclusive ya con crisis convulsivas o coma, ¿sí? Después habla de si tiene o no un evento precipitante, que puede ser alguna situación de estrés, como una cirugía, como una infección, ¿sí? Y bueno, acá el puntaje total que le decía anterior, mayor o igual a 45 puntos, una tormenta tiroidea. Entre 25 y 44 es inminente, y menos de 25 es poco probable. ¿Cómo vamos a manejar un paciente con un cuadro de una tormenta tiroidea? Bueno, primero ingresarlo a cualquier cuidado intensivo, ¿sí? A una UTI o una UCI, ¿sí? Vamos a hacer lo que siempre hacemos con los pacientes en la terapia: un monitoreo continuo del electrocardiograma, de la PVC, de la diuresis, ¿sí? Se le coloca heparinoprofilaxis, se le coloca oxígeno, ¿sí? Oxigenoterapia. En caso de que el paciente esté con hipertermia, con fiebre, sí, se utiliza siempre paracetamol y métodos físicos. No se utilizan otros AINES porque producen también una mayor liberación de las hormonas tiroideas, y también un aumento en la transformación de la T4 en T3 a nivel periférico. Después también tenemos, para el manejo de la frecuencia cardíaca y los síntomas cardiovasculares, beta bloqueantes como el propanolol, que también les dije recién que tenía el efecto de inhibir la conversión periférica de T4 a T3, y los fármacos antitiroideos, ¿sí? Que van a ser propiltiuracilo y metimazol. También se puede agregar yodo, que la función con solución de Lugol, que la función va a ser que la capte la tiroides, y así dejar de producir la hormona y no seguir contribuyendo al torrente sanguíneo de hormonas tiroideas.
También se hace corticoterapia con dexametasona y siempre manejar los factores desencadenantes en caso de haberlo. Bueno, el hipotiroidismo, bueno, cuadro contrario al que recién estuvimos describiendo, es una situación clínica que es caracterizada por un déficit en la secreción de las hormonas tiroideas, que puede ser por una alteración orgánica o funcional de la tiroides o por un déficit en la estimulación de la TSH, ¿sí? Hablamos de que el hipotiroidismo se clasifica como primario si la alteración se encuentra en la glándula tiroides. Se habla de hipotiroidismo secundario si la alteración es por una alteración de la TSH a nivel hipofisario, o terciario si hay una alteración de la TRH a nivel del hipotálamo, ¿sí? También tenemos un cuadro de lo que es el hipotiroidismo subclínico, que es un paciente asintomático que tiene una T4 libre normal, pero un aumento de la TSH. Bueno, las principales causas en el hipotiroidismo primario, como principal causa, la tiroiditis autoinmunitaria, ¿sí? Principalmente la de Hashimoto. Después tenemos tiroidectomías, en donde se retira la tiroides por algún nódulo, por algún cáncer o algo, y produce un hipotiroidismo. Por recibir radiaciones externas a nivel cervical, por la utilización de terapia con iodo 131 o defectos de desarrollo de la glándula tiroides, ¿sí? Causas de hipotiroidismo secundario, vamos a tener traumatismos a nivel que afecten la hipófisis o adenomas en la hipófisis, síndrome de Sheehan y causas de hipotiroidismo terciario también, alteraciones hipotalámicas. Bueno, el cuadro clínico también vamos a tener lo que son alteraciones generales y después alteraciones por distintos aparatos, ¿sí? Las alteraciones generales van a ser todo lo contrario a las del hipertiroidismo, ¿sí? Vamos a tener intolerancia al frío e hipotermia, ¿sí? También presenta astenia, hay una disminución del apetito y un aumento del peso, ¿sí? También se puede producir ronquera, esto se produce por infiltración de las cuerdas vocales por el líquido que queda libre, que ya les voy a explicar, ¿sí? Se presenta la piel seca y pálida, ¿sí? Los cabellos y las faneras también van a estar frágiles y el paciente se presenta habitualmente con mucha somnolencia. Esta es una fase típica de una paciente hipotiroidea, ¿sí? Con edema bipalpebral, ¿sí? Con una anemia sin rasgos eh, de expresión alguna, ¿sí? Las alteraciones a nivel cardiovascular, vamos a tener una bradicardia, ¿sí? Hay un aumento de lo que es la resistencia vascular periférica, ¿sí? Con una disminución del gasto cardíaco y una hipertensión arterial. ¿Sí? También hay un aumento de lo que es la silueta cardíaca, ¿sí? Al tener un aumento de la resistencia vascular periférica, repercute en el corazón y produce un aumento de lo que es la silueta cardíaca. Y en lo que son alteraciones del sistema digestivo vamos a tener estreñimiento, podemos tener acloridria y mala absorción. También vamos a tener macrología por infiltración de tejido mucoide, que es lo mismo que la ronquera, ¿sí? Infiltración de tejido mucoide de las cuerdas vocales. A nivel del sistema nervioso central vamos a tener lentitud de las funciones intelectuales, principalmente la memoria y la atención. También presenta muchas alteraciones psiquiátricas depresivas, ¿sí? Y también puede haber neuropatías periféricas, como síndrome del túnel carpiano, que también viene a lo que es la infiltración del tejido mucoide con compresión de los nervios y te dan estas neuropatías, ¿sí? A nivel renal, también hay un leve descenso en lo que es el filtrado glomerular, con un descenso en la capacidad secretora y de reabsorción de los túbulos, ¿sí? Y hay
una incapacidad o una disminución en la capacidad, no es incapacidad de concentrar la orina, ¿sí? Va a haber, esto va a producir lo que es un aumento del volumen de agua corporal total, con una hiponatremia dilucional y con un volumen plasmático efectivo que está disminuido. Bueno, el diagnóstico, lo mismo que para el hipertiroidismo, ¿sí? Principalmente una valoración clínica de todo lo que son los signos y los síntomas, ¿sí? Después en el laboratorio nos vamos a encontrar con una T4 libre disminuida y una TSH aumentada en caso de que sea un hipotiroidismo primario y la afectación esté a nivel de la hormona de la glándula tiroides. Y en el caso de que sea el hipotiroidismo secundario y terciario, nos vamos a encontrar con una T4 disminuida y una TSH también disminuida, ¿sí? El laboratorio general nos podemos encontrar con hipercolesterolemia, aumento de la CK, de la creatinina quinasa, de la GOT, LDH y prolactina, ¿sí? En caso bueno, de sospechar alguna tiroiditis autoinmunitaria, que son las más frecuentes, se piden anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina. El tratamiento, ¿sí? El tratamiento se da con levotiroxina o T4, ¿sí? Se da la misma hormona. Inicialmente casi siempre se inicia con 50 a 100 microgramos por día, hasta encontrar un neutiroidismo, ¿sí? Se va ajustando la dosis, esto depende de cada paciente, el peso, el grado del hipotiroidismo. Lo que sí es importante que, bueno, se debe tomar siempre en ayuno por el tema de la afectación de los ácidos estomacales en la absorción de la hormona, ¿sí? El objetivo casi siempre es tener una TSH entre 0,5 y 2,0 miliunidades por litro, ¿sí? Hay algunas situaciones en donde se va a aumentar las necesidades de la levotiroxina, como son los trastornos gastrointestinales y el embarazo, ¿sí? Y también hay situaciones en donde se disminuye la necesidad de la levotiroxina, como edad mayor a 65 años o mujeres en tratamiento con andrógenos. Bueno, y acá en el hipotiroidismo tenemos otra urgencia endocrinológica que es el coma mixedematoso, ¿sí? Que es una urgencia endocrinológica, como lo decimos, que se produce por un hipotiroidismo severo, que tiene una elevada mortalidad, que llega desde el 20 al 60%, ¿sí? Y que las principales causas son un hipotiroidismo de larga evolución no diagnosticado, el abandono de del tratamiento sustitutivo con las hormonas tiroideas, y que principalmente se produce en el contexto de factores precipitantes y coadyuvantes, ¿sí? Entre factores precipitantes vamos a tener intervenciones quirúrgicas, traumatismos, algunos cuadros eh, urgentes como un accidente cerebrovascular, un IAM, insuficiencias cardíacas, hemorragia digestiva, y factores coadyuvantes como exposiciones al frío, uso de opioides, barbitúricos, el uso de amiodarona, ¿sí? En especial nombrar una mención especial para la amiodarona, ¿sí? Que es un fármaco que contiene yodo, ¿sí? Y que puede producir algún hipotiroidismo, ¿sí? Uso de beta bloqueantes y de antihistamínicos. Bueno, ¿cómo va a llegar el paciente con un coma mixedematoso? ¿Sí? Tiene una apariencia general característica, con una fase con el mixedema, como describimos a la señora anteriormente, ¿sí? Con edema palpebral, con edema generalizado en las manos, en el rostro principalmente, ¿sí? Macroglosia, aumento. Va a tener en lo que es la parte neurológica, ¿sí? Una bradisiquia progresiva hasta la coma con deterioro de la conciencia, ¿sí? Eh, presenta una hiponatremia dilucional, ¿sí?
En lo que es la parte respiratoria se presentan con hipoventilación, hay una disminución en lo que es el centro respiratorio, ¿sí? Y llegan con habitualmente acidosis respiratoria, que es la principal causa de muerte en estos pacientes. Hipoglucemia, a nivel cardiovascular vamos a tener el paciente que ya nombramos la cardiomegalia, una bradicardia severa, disminución en la contractilidad cardíaca, y en este contexto hay una disminución de la TA y también puede presentar derrame pericárdico, derrames pleurales, distintos derrames severosos. Para el diagnóstico de lo que es el coma mixedematoso también se utiliza un score, que es el score de Popoveniuk y colaboradores. También le asigna valores a distintos parámetros clínicos y nos ubica si el paciente puede probablemente tener un diagnóstico de coma mixedematoso, que es importante realizarlo rápido por la elevada mortalidad de estos pacientes, ¿sí? Nos habla de que un score de Popoveniuk mayor a 60 es sugestivo de un coma mixedematoso, entre 25 y 59 un riesgo de coma mixedematoso y menor de 25 improbable. Ahora vamos a ver el score diagnóstico de Popoveniuk, ¿sí? Va a valorar lo mismo, ¿sí? Temperatura, si es mayor a 35, 0 puntos, entre 32 y 35, 10 puntos, y menos de 32, 20 puntos. Esto es un índice de mal pronóstico, ¿sí? Una temperatura rectal menor de 32 grados habla de un pronóstico bastante ominoso, ¿sí? Afectación del sistema nervioso central, paciente si no tiene afectación es 0 puntos, somnoliento 10, omnobilado 15, soporoso 20 y coma 30. Hallazgos gastrointestinales, si presenta anorexia, dolor abdominal o constipación 5 puntos, disminución de la motilidad intestinal 15, un hilio paralítico 20. Después valora la función cardiovascular, si presenta bradicardia, si está ausente 0 puntos, 50, 60, 10 puntos, 40, 49, 20, menos de 40, 30. Si presenta cambios en el electrocardiograma, habitualmente presentan complejos con voltaje bajo. Si presentan efusión pleural o pericárdica, si hay edema agudo de pulmón, si hay cardiomegalia, si presentan hipotensión, si hay hiponatremia, hipoglucemia, hipoxemia, hipercamia o una disminución del filtrado glomerular. A todos estos le van agregando valores, ¿sí? Hasta sacarnos el puntaje y hablamos de más de 60 puntos, es sugestivo, entre 25 y 60 es probable y menos de 25 es casi descartado, ¿sí? Y también vamos a hablar, bueno, de lo que es el manejo de estos pacientes. También, lo mismo que para la tormenta tiroidea, se ingresa a cuidados intensivos, ¿sí? Se hace un soporte, que es monitoreo continuo de electrocardiograma, signos vitales, diuresis, presión venosa central, heparinoprofilaxis. Y en este caso la oxigenoterapia es muy importante, más que en la tormenta hipertiroidea. En caso de que el paciente requiera, también se tiene que colocar en ARM, ¿sí? Hay que controlar la TA, ¿sí? Se utiliza solución fisiológica a goteos bajos, y si es necesario elevar dopamina, ¿sí? Para lo que es la hiponatremia dilucional se aplica restricción hídrica más furosemida a bajas dosis, ¿sí? O se puede también utilizar solución fisiológica hipertónica, ¿sí? Porque en realidad el paciente no es que tiene una disminución del volumen, ¿sí? En realidad ni una disminución del pool de sodio que tiene en el cuerpo, sino que es dilucional. Todo el líquido está en lo que es el tejido conjuntivo. Entonces, si nosotros le aportamos mucho líquido, lo vamos a sobrecargar y le vamos a empeorar el pronóstico, ¿sí? Y bueno, la hormona, la tiroxina, que se da en un dosis de 300 a 500 miligramos endovenosos en bolo lento primero,
¿sí? En un ingreso, y un mantenimiento que da entre 50 a 100 microgramos por 2 o 3 días hasta que el paciente logre recuperar la conciencia en caso de que haya perdido la conciencia o que mejore lo que es el estado neurológico, ¿sí? Lo que sí es importante y destacar es que previo a administrar lo que son las hormonas tiroideas, siempre hay que hacer corticoterapia con hidrocortisona 100 endovenoso cada 8 para disminuir el riesgo de lo que es una insuficiencia suprarrenal asociada, ¿sí? Porque muchas veces por las situaciones de estrés hay una insuficiencia suprarrenal que si nosotros corregimos el problema tiroideo, después nos viene esta insuficiencia suprarrenal por estrés, ¿sí? Y bueno, eso es todo con la clase de hoy, ¿sí? Si hay alguna duda,